Bueno, nuevamente les recuerdo, la semana siguiente, el día miércoles 9, tienen su segunda prueba y la tercera prueba estaría para el día miércoles 23. Como perdimos un poco más de una semana de clases, entonces estamos atrasados una semana, por esa razón me veo obligado a tomarles luego del 21, que es el último día de clases. Entonces recuerden, por favor, reserven ese día para el 23 en el horario normal. Darían su tercera prueba de conversores estáticos. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna inquietud. La Una prueba para... pregunta, ingeniero. ¿Cuándo empiezan los exámenes finales o supletorios? Empiezan el 28, si no me equivoco. Ahorita le confirmo, calendario final. Déjenme compartirles. Aquí está el calendario. La finalización de clases del último día de clases es el 21 de septiembre del 2020. Los exámenes finales empiezan el 28 de septiembre. El 28 de septiembre es el lunes, entonces le estaría tomando yo el 23. Y probablemente en esa semana, puede ser el mismo día jueves o el viernes, estarían ya disponibles las notas, también para revisión. Entonces, sería para el 28. ¿De acuerdo? Disculpe, ¿en qué día dijo la revisión? Bueno, las revisiones, déjenme ver, puede ser en estos 2 días, tendría que ser o el jueves o el viernes, dependiendo. Me imagino que no me tomará mucho tiempo calificar la prueba. Podría ser el jueves, podríamos quedar, ojalá lo pueda hacer, como ya no tengo clases en la tarde, puedo dedicar la tarde a calificarlas para tener el jueves por la mañana, para que puedan revisar sus notas, ¿de acuerdo? Que sería Gracias. el 24. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Recuerden, la prueba que tienen la próxima semana sería sobre lo que son los convertidores aislados. Y nos está faltando un capítulo que vamos a empezar en esta semana y acabaríamos para la última prueba, que sería los convertidores de DC a AC. Bien, una indicación adicional, le- eh, las clases, ya no se están grabando automáticamente, se graban pero se borran. Entonces, voy a ponerles aquí en esta parte que dice, tienen ustedes el grupo Conversores Estáticos en el Teams, tienen archivos, y aquí les voy a seguir poniendo los videos para que tengan ustedes a disposición. Los videos que se quedan grabados ahí ahora tienen una duración de 20 días. Los que ya están en el stream se quedan en el stream, pueden revisarlos ahí, pero los nuevos videos tienen solamente una duración de 20 días. Por esa razón están ahora, los voy a seguir subiendo en esta parte, en la sección que dice archivos del grupo de Teams. No sé si tienen preguntas, no sé si tienen inquietudes adicionales. Sí, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Yo tenía una pregunta sobre el deber, no sé si le puedo compartir la pantalla. Claro, buenos días, póngale para ver qué deberes. Era el deber 3 sobre el conversor, sobre este conversor que le hicimos del el deber. Tengo dudas sobre la forma de onda del voltaje en el secundario del conversor, porque el voltaje de la inductancia de la magnetización es como que en el tiempo Tx tengo el voltaje de la fuente menos el voltaje clamp. Y de Sí, lo que tenía entendido, están en paralelo el voltaje de la inductancia de magnetización con el voltaje en el primario. así es. Y esto se induce directamente al secundario, por lo tanto aquí en la gráfica no debería ser igual el voltaje de la fuente menos el voltaje clamp que multiplica N2 sobre N1. Sí, aquí en esa gráfica hay un error. Tiene razón. Listo, Sí, gracias es Inge. E menos DC. Eso habría que corregirle, por favor. Listo, gracias Inge. Sí, espero que sea el único error. Pero sí, esa onda tiene un error ahí, habría que corregirle, por favor. Dije, muy buenos días, una consulta. Buenos días, dígame. Tal vez las clases que se
borran, que son las que nos acaba de informar que van a estar subidas a manera de archivos, esas clases nos podemos descargar. Sí, supongo que sí. Ya, sí, porque por ejemplo las del stream no se permite descargar. ¿No se Eso muy... permite? ¿No se permite? Yo sí las he descargado de ahí. La verdad es que yo he intentado descargarme las clases que están en el stream y no lo he logrado. No sé si habrá algún método especial. He consultado con un par de compañeros y no he podido. Muy buena pregunta. Creo que solo puede descargar quien grabó y, o sea, como usted inicia las grabaciones, creo que usted es el único que tiene acceso a la descarga. Ya, ya. Es probable, sí. Entonces por eso debe ser que, que yo sí he podido. No sé si habrá cómo modificar eso. Porque descargar todito es bastante espacio. Es bastante espacio. Pero bueno, esas grabaciones de ahí no se van a borrar. Esas se van a quedar. Porque veamos la grabación que tengo aquí. ¿De cuánto es? ¿De qué tamaño es esta de aquí? ¿Dónde está el tamaño? Son un poco grandes. Bueno. Modificado por... Bueno, son un poco grandes, entonces... De hecho, no sé hasta cuánto podamos grabar aquí en el Teams, porque media Politécnica o toda la Politécnica grabando ahí sus clases va a ser bastante espacio. Déjeme ver con lo otro si puedo hacer algo. No, yo pensé que sí había cómo, no se me había ocurrido, pero pueden seguir revisando ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? No, Inge, muchísimas gracias. Ya. Bueno, entonces podemos continuar. Entonces recuerden, la próxima semana su prueba sobre lo que serían los convertidores aislados. Ya se les va a mandar un nuevo deber. Háganlo, por favor. El examen, tipo de examen va a ser similar a los que hemos estado trabajando. Permítanme, por favor, compartir la presentación. Entonces, tenemos aquí... Déjenme ver si más bien le comparto solo el documento para que no me salga. Bien, vamos a ver. Si no me equivoco, nos quedamos... Vimos toda la parte de lo que serían los convertidores. Creo que esta es la última configuración que vimos. Si no me equivoco, ¿me corrigen, por favor? Sí, esta es la que quedó de ver, ¿no? Sí. Ya. Vamos ahora. Tenemos un problema con todos los clamps anteriores. Esos son clamps disipativos. Significa que la energía que se queda almacenada la energía que se queda almacenada en la bobina, en el transformador, en el núcleo del transformador, luego se pierde en el clamp. Eso me baja la eficiencia. Y las eficiencias pueden llegar a ser bastante bajas. Por esa razón vamos a ver un grupo de clamps que se llaman clamps no disipativos. Vamos a ver los fundamentales porque hay bastantísimos. En realidad vamos a ver solamente algunas arquitecturas muy básicas. Tenemos acá, dice, clamp no disipativo con tercer bobinado en el transformador. Esta de aquí es una configuración interesante porque si ustedes van a armar el transformador, poner un tercer bobinado en realidad no es mucho. Entonces, esta configuración es preferible, es definitivamente superior a las anteriores.
Entonces, si hay oportunidad de construir y poner un tercer bobinado, es preferible, ya vamos a ver por qué razón. Entonces, es un tercer bobinado, es otro secundario, un terciario podría ser, que está conectado de esta forma. Ojo, puede estar dibujado de esta manera, tal como está en el primer gráfico que les estoy mostrando. Puede también estar dibujado de una forma ligeramente diferente, como tienen aquí en la parte derecha. Es exactamente lo mismo. Esta configuración de acá de la derecha es la misma de que de la izquierda, es simplemente cuestión de dibujo. Está dibujado de otra forma. Este bobinado, en vez de ponerlo tal como está, se lo pone en la parte de arriba, entonces queda así, y en algunos gráficos van a ver que está dibujado como un autotransformador. Bien. También es posible que este bobinado no aparezca desde el lado del primario, sino que puede ser que le pongan aquí en el lado secundario, pero es exactamente lo mismo. O sea, es un tercer bobinado. Donde esté no importa. Bien, entonces, aquí está el circuito y vamos a ver las formas de onda. Las formas de onda aquí. Fíjense ustedes bien los puntos del transformador. Voy a capturar esto y vamos a explicar cómo funciona. Permítame un momentito. Déjenme recortar esto. Una parte que esté vacía en mi pizarrón. Aquí. Bien. Vamos a ver cómo funciona rápidamente aquí y les voy a explicar qué sucede con este esquema de aquí. En realidad, aquí no está mostrado la LMU, no está mostrada la LMU. La LMU lo podemos poner en cualquier lugar. Voy a ponerle aquí con otro color. La LMU, recuerden, está aquí, ¿no? Entonces, aquí tengo más menos E. Aquí tendría números piras en el terciario, números piras en el primario, números piras en el secundario. Cuando cierro en el interruptor, en el primario, este primario de aquí queda el voltaje de la fuente y también queda sobre LMU. Ahora, queda en el primario del transformador, con el más en el punto. Entonces, en el terciario se induce así y en el secundario se induce así, más menos. ¿Qué valor tendría? Dado que en el primario el valor que cae es el valor de la fuente E, en este terciario sería el valor de la fuente E por N3 dividido para N1. Ahora fíjense con este diodo de aquí qué es lo que sucede. Si empezamos aquí sería menos más EN3 sobre N1, entonces este diodo está polarizado inversamente y no hay circulación de corriente. A propósito, también estos detalles de voltaje tienen que ver ustedes para dimensionar adecuadamente los elementos. Entonces funciona exactamente igual. La primera parte, aquí puede haber la corriente que está circulando hacia el secundario, es exactamente lo mismo. Y aquí se está almacenando una energía en el núcleo, que se representa como una corriente en el LMU. Por aquí no circula nada por este diodo. Cuando yo abro el interruptor, veamos qué sucede. Cuando yo abro el interruptor, tenía mi bobina en esta parte de aquí, el LMU está aquí, y tengo una corriente que está yendo hacia abajo. Esa corriente, el único camino que tendría, porque no hay nada aquí, es entrar al primario, pero esa corriente estaría saliendo del punto. Quiere decir que aquí debería haber algún lugar por donde la corriente puede ingresar al punto. En el secundario no, porque ya sabemos que este diodo se lo impide. Pero sí podría la corriente ingresar al punto aquí porque el diodo 3 sí le permite. Entonces, esa corriente se mete en el secundario, va al terciario, aquí la corriente sale, aquí la corriente tiene que estar ingresando y esa corriente se va así. Entonces esa corriente empieza a circular y esa corriente va hacia la fuente. Veamos qué voltaje aparece ahora
Veamos qué voltaje aparece ahora en los bobinados. Si está circulando la corriente por el diodo 3, está polarizado directamente, entonces aquí aparece el voltaje más menos E en el bobinado terciario, con el menos en el punto. Eso quiere decir que yo acá, en el primario, tendré el menos en la parte de arriba y el más en la parte de abajo. ¿Y de qué valor? Sería E N1 sobre N3. Entonces es un voltaje negativo que se está aplicando a la inductancia LMU y la corriente bajaría. Ese es el modo de funcionamiento. Entonces, ese es el modo de funcionamiento que tenemos. Y vamos a ver las formas de onda. Cuando yo cierro el interruptor, básicamente todo es lo mismo que hemos estado viendo antes. Cuando cierro el interruptor, déjenme achicar un poquito esto. Cuando cierro el interruptor, el voltaje V1 también es el voltaje L, mu es el voltaje E. La corriente subiría hasta el valor máximo. El voltaje en el terciario es EN3 sobre N1, pero fíjense la polaridad. La polaridad está hacia abajo, ¿no? El voltaje es el más está hacia abajo porque el punto está hacia abajo. Entonces este diodo se polariza inversamente y no hay circulación de corriente por la corriente 3, por el bobinado 3. La corriente I3 es igual a 0. Aquí está arriba el nivel de 0. Bueno, en el secundario, la corriente en el secundario, el voltaje en el secundario no tengo, pero ya sabemos cuál es el voltaje en el secundario. El voltaje en el secundario sería el voltaje en el primario multiplicado por N2 sobre N1 y eso haría que la corriente empiece a circular. Eso se refleja al primario, entonces en el primario tengo I sub 0 N2 sobre N1. La corriente en la fuente E. La corriente en la fuente E simplemente es, vamos a verle aquí, es más cómodo verle aquí. La corriente en la fuente E simplemente es la L mu más la corriente I sub 1. Aquí tengo la corriente 1. Tengo la corriente L mu. Sumo estas dos corrientes y tengo la corriente en la fuente E. Acá está el V2. Sí, le he puesto el V2. Acá está el V2. Aquí está polarizado directamente el V2. La corriente en el secundario es I sub 0. Hasta ahí todo bien. Todo exactamente igual. El instante que abro el interruptor, las cosas cambian. Nuevamente, vuelvo a repetir. No hay una corriente que estaría viniendo por el mu y se encerraría. El único camino que tiene, porque el interruptor está abierto, el único camino que tendría es meterse al primario. Es esta parte de acá abajo que tengo como N1. Se metería por aquí. Estaría saliendo del punto, entonces ya saben, aquí la corriente no puede ingresar al punto por la presencia de este diodo, pero la corriente sí puede ingresar acá. Entonces, este diodo empieza a conducir y el voltaje que cae aquí sobre el bobinado 3 es más menos, pero fíjense dónde está el positivo de la fuente. El positivo de la fuente está en la parte de abajo y el negativo está en la parte de arriba. Entonces, el voltaje sobre el bobinado 3, sobre el estrés, es menos E. Aquí está. Es menos E. Como tengo aquí, en el bobinado tengo 3 más menos E, con el más hacia abajo, en el primario también está con el más hacia abajo. Entonces tengo menos E, N1 sobre N3 por la relación de transformación. Y en el secundario sería menos E, N2 sobre N3. También estaría con el positivo hacia abajo. Por lo tanto, este diodo se polariza inversamente. Bien. La corriente está circulando por aquí. Entonces tengo aquí la corriente en el bobinado 3. Esta es la corriente en el bobinado 3. Mejor dicho, veamos, ¿de dónde sale esa corriente? El voltaje en el primario que tengo aquí, N1, es este voltaje. Entonces, eso haría que la corriente en la inductancia empiece a bajar. Baja la corriente en la inductancia, hasta que llega a 0. Esa corriente está metiéndose en el primario. Y esa corriente se refleja en el secundario, no porque este diodo se lo impide. Pero esa corriente es la que está circulando por el bobinado 3.
Y ojo, esta corriente está saliendo del punto del primario. En el terciario, la corriente tiene que estar ingresando. Y es la misma corriente del inductor, simplemente por la relación de transformación. Entonces, si esta es la corriente que tengo aquí, esta es la corriente IL mu, que sería la corriente que va al primario, esa corriente se refleja en el bobinado 3, simplemente sería esta misma parte de la inductancia, de la corriente de la inductancia, pero multiplicado por la relación de transformación, que sería la corriente en el primario por número de espiras en el primario sobre el número de espiras en el terciario. Y es hacia abajo por el sentido que he puesto, ¿no? Yo, I3, el sentido lo estoy poniendo hacia acá, y en realidad la corriente está circulando al revés, porque la corriente está ingresando al punto, por eso está dibujado hacia abajo. Y sería la corriente L mu máxima, negativo, N1 sobre N3. Ahora, esa corriente, ¿por dónde circula? Esa corriente, si ustedes se fijan, viene por aquí, entra por el bobinado y se va contra la fuente E. Entonces, en la fuente E, tengo esta corriente. Aquí también está mal. Necesito ponerle aquí, esto hay que corregir. Hay que ponerle, es la corriente en el terciario, es la corriente que está circulando por la fuente. Entonces aquí también tengo que corregir, por favor, habría que corregir esto, sería IL mu máxima, N1 sobre N3. Esto hay que corregir, por favor. Sí, ahí tengo un error. Y aquí hay que corregir. Entonces, esa corriente empieza a circular por aquí contra la fuente hasta que la corriente llega a cero. Una vez que se extingue la corriente, ya no, bueno, ya no hay en ningún lado corriente, no hay caída en la inductancia, etc. Ahora sí. En primer lugar, para calcular adecuadamente este clamp, tenemos esta forma de onda de aquí. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer nosotros es el voltaje medio sobre la inductancia, que es este V1, que también es VL mu. Entonces tengo 1 sobre T, integral de 0 a de E de T. Vamos al caso crítico, cuando el T sub X, cuando llegaría hasta acá la onda, sería menos E N1 sobre N3 de T, tal lo que tengo aquí, sería igual a 0. Este es el crítico. Entonces aquí tengo E delta menos E, N1 sobre N3, 1 menos delta es igual a 0. E delta sería igual a E, N1 sobre N3 por 1 menos delta. Aquí el E se va, se simplifica el E. Y simplemente puedo despejar el N3 de aquí y me queda que es igual a N1, 1 menos delta sobre delta. Entonces fíjense ustedes en este valor de aquí. Lo que tienen que ustedes que dimensionar es el número de espiras. Es el número de espiras. Es decir, es cuántas espiras tienen que poner en el bobinado terciario para que funcione adecuadamente. Ahora, quiero que vean una cosa aquí, por favor. Lo que tienen aquí es EN1 sobre N3. El N3 está en el denominador, tal como dice aquí. En la parte negativa es menos EN1 sobre N3. Yo lo que quiero hacer es que la corriente llegue rápidamente a cero, entonces lo que tengo que hacer es aumentar este voltaje de aquí. Para aumentar este voltaje de aquí, yo solamente tengo el N3 como referencia. Entonces, ¿cómo hago para aumentar este voltaje? Que se haga más negativo. Simplemente si yo pongo un N3, si incremento el N3, el voltaje se hace más pequeño. Y si le hago más pequeño al N3, como está en el denominador, el voltaje se hace más grande. Entonces, en realidad, usted tiene, lo que acaba de encontrar aquí es el número máximo de espiras que debe tener el bobinado terciario. Tiene que poner un número menor de espiras. Al poner un número menor de espiras aquí, un número más pequeño, ese voltaje se hace más grande. Como se hace el voltaje más grande, es menos tiempo lo que demora la corriente en bajar. Entonces, esta es la expresión para hacerle funcionar. Ahora sí, ¿qué ventaja tiene? La eficiencia. Aquí solamente hay un elemento que entrega energía, y si todo es ideal, solamente hay un elemento que consume energía, que es la carga.
toda la energía que se queda almacenada en el núcleo es devuelta hacia la fuente. Esta se la devuelve aquí. Aquí tengo una corriente negativa sobre la fuente. En esta parte la energía está regresando a la fuente. Entonces, la eficiencia de este de aquí es 100%. La eficiencia teórica de este de aquí es 100%. Entonces, definitivamente no hay que pensarlo. Si ustedes van a construir el transformador, este es el modo que se le puede hacer trabajar. Le ponen un tercer bobinado, no es muy grande el número de espiras que tienen que poner, y ya tienen la eficiencia cercana al 100%, idealmente 100%. Entonces es bastante utilizado este esquema de aquí cuando usted puede en realidad construir el transformador. No necesita los clamps anteriores, sino que con un tercer bobinado está solucionado. No sé si tienen preguntas, no sé si tienen inquietudes. Bien, entonces la eficiencia será 100%. Vamos a trabajar ahora con otros esquemas. ¿Recuerdan ustedes esta configuración de aquí? Este es el puente híbrido clase C. Es este convertidor de aquí. Si revisan en las configuraciones del convertidor de CDC que trabaja en 2 cuadrantes, tenemos este convertidor de aquí. Este convertidor es el clase D, perdón, este trabaja en el cuadrante 1 y trabaja en el cuadrante 4. El voltaje se invierte. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a ampliarle un poquito esto. Vamos a capturarlo. Ya, esto funciona de la siguiente manera. Si yo cierro el interruptor 1, o sea, cierro este interruptor y cierro este interruptor, el voltaje que cae aquí es más o menos. Eso haría que la corriente baje. Y también hay una energía, hay una corriente que pasa al secundario, ¿no? Tengo aquí el voltaje más menos, aquí más menos, se polariza directamente y funciona exactamente igual que antes. El instante que yo abro los interruptores, veamos qué es lo que sucede. Cuando yo abro los interruptores, hay una corriente que está circulando hacia abajo. Al abrir este interruptor está abierto y este interruptor de aquí está abierto, esta corriente puede hacer lo siguiente. Se va por el diodo 1 contra la fuente y regresa por el diodo 2, así. Entonces, no hay ningún problema. La energía de la inductancia puede desaparecer porque tengo ahora un voltaje negativo. Recuerden, si está ahora la corriente pasando por el diodo 1 y el diodo 2, significa que el positivo está abajo y el negativo está arriba. Tengo un voltaje negativo de menos E. ¿Hacia dónde va la energía? La energía simplemente que quedó aquí es de vuelta hacia la fuente. Eficiencia de este sistema ideal 100%. Entonces también aquí tenemos este esquema de este convertidor en donde tengo una eficiencia del 100%. Entonces esta es una alternativa a los anteriores que tenemos con el uso de clamps. Para poder hacer el análisis de nuevamente las formas de onda. Entonces ya vimos que cuando se cierra el interruptor, sobre la carga aparece el voltaje E y sobre el mu, la corriente sube. Bueno, aquí está la parte eso es lo que pasa al secundario, solamente le he puesto la corriente en el primario, pero ya sabemos que
Ya sabemos que está pasando aquí tengo también más menos E, se polariza directamente el diodo, por aquí circula la corriente de la carga I sub 0, y 1 es I sub 0 por N2 sobre N1, entonces este es I1, y la corriente en la fuente E sería esa corriente más la corriente de la inductancia, esta primera parte ya la tengo aquí. Pero más bien vamos a la segunda parte. La segunda parte, cuando yo abro los interruptores, habíamos visto que la corriente, el único camino que tiene es irse contra el diodo 1, la fuente, el diodo 2, y el voltaje que aparece sobre la carga es negativo, y sobre la inductancia LMU aparece el voltaje menos E, y la corriente empieza a bajar. Esta corriente, ¿hacia dónde se está yendo? Esa corriente viene por aquí, circula por el diodo 1, se va contra la fuente y por el diodo 2. Entonces, la corriente en la inductancia ahora la tenemos sobre la fuente, pero la parte como una corriente negativa. La energía está siendo devuelta hacia la fuente. ¿Cómo se dimensiona esto? Se dimensiona de la siguiente forma. Tengo aquí el voltaje sobre LMU, el voltaje en el primario. Simplemente el voltaje medio de esta inductancia tiene que ser igual a 0. Entonces sería aquí de 0 a tengo E y de 0 a Tx tengo menos E. Vamos al caso crítico. En el caso crítico sería 1 sobre T integral de 0 a de E de T más la integral de 0 a B de menos E de T. E delta menos E1 menos delta es igual a 0. E delta menos E más E delta es igual a 0. Aquí entonces E se puede ir, me queda 2 delta menos 1 es igual a 0. Delta es igual a 0,5. Aquí me sale que delta es igual a 0,5. Ahora, por favor, hay que hacer que la corriente baje a 0 antes, un tiempo antes. Entonces, ¿cómo es lo que hago yo? Si es que estoy aplicando a la inductancia un valor de E, sube con una pendiente. Y si luego le aplico un voltaje de menos E, baja con la misma pendiente. O sea, el mismo tiempo que sube, le toma bajar a la corriente. El mismo tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. Entonces, lógicamente, aquí sí hay que darle tiempo a que la corriente llegue a 0. Por esa razón, la relación de trabajo no puede ser superior a 0,5. Este circuito trabaja perfectamente, pero la relación de trabajo obligatoriamente tiene que ser inferior a 0,5 para que darle tiempo a que la corriente logre bajar. Recuerde usted que el voltaje medio sobre la inductancia tiene que ser igual a 0. El voltaje medio sobre esta inductancia tiene que ser obligatoriamente igual a 0. Si es que yo le hago trabajar con una relación mayor a 0,5, no cumpliría eso porque la parte positiva sería mayor que la parte negativa si es que le hago mayor que 0,5. Por esa razón siempre se le hace trabajar con una relación de trabajo inferior a 0,5. Fuera de eso, eficiencia 100%. Solo hay un elemento que consume energía, es la resistencia, y solo hay un elemento que entrega energía a la fuente, entonces la potencia, si calculo la potencia en la fuente, es igual a la potencia en la resistencia. Eficiencia 100%. Con esta pequeña restricción. Ahora, por favor, fíjense ustedes en el gráfico que tienen aquí, porque es muy común dibujarle de esta forma. A veces le dibujan de esta forma, pero si ustedes se fijan es exactamente igual. Es exactamente igual. Si ustedes se fijan, déjenme capturarle esta parte de aquí. Es lo mismo, ¿no? Si ustedes quieren, lo único que han hecho es, no le dibujan aquí al S2, le dibujan acá. Y este de aquí está acá, entonces vuelve a hacer lo mismo. Interruptor 1, diodo acá, y aquí quedaría el interruptor, y aquí está la carga. Exactamente lo mismo, o sea, es solamente cuestión de dibujo. Y a este a veces le dan un nombre un poco raro, por favor. Es un convertidor, es un convertidor directo, es un convertidor directo, es un convertidor forward. Algunos le llaman, algunos van a ver que le llaman two switch forward converter.
o sea, un convertidor forward de 2, le llaman también puente híbrido, ese es menos común. Y bueno, no recuerdo, le dan a veces unos nombres medio raros, pero es en realidad este convertidor que ya lo conocemos nosotros, ¿no es cierto? Es el convertidor en 2 cuadrantes. Es simplemente cuestión de cómo está dibujado, pero no se confundan, por favor, es solamente cuestión de dibujo este. Lo dibujan así. Ahora vamos a un nuevo convertidor. Este es un convertidor directo tipo puente. Este corresponde, ustedes ya saben a qué corresponde esto. Este de aquí corresponde al convertidor de CDC en 4 cuadrantes. Simplemente la carga es un transformador y en la parte de acá le ponen un rectificador o es posible, por favor, que tal vez en el secundario esté dibujado de otra forma. Les voy a dibujar en la parte derecha, déjenme capturar esta parte de aquí. Es posible que ustedes lo encuentren de otra forma, es decir, veamos, déjenme ver cómo lo dibujaría. Aquí está el primario del transformador. Aquí está el secundario del transformador. Y le hacen con toma central. Este es un diodo. Redibujarlo. Entonces ya saben cómo es el rectificador de media onda. Y aquí le ponen capacitor con inductancia. O sea, puede estar también así, por favor. O puede estar así puente. Da lo mismo, cualquiera de los dos. Ahora, aquí sí no me hago lío. La corriente puede irse por cualquier lado. O sea, por ejemplo, si es que yo le he cerrado el interruptor 1 y el interruptor 2, el 4, perdón. Bueno, la numeración no está estandarizada, por favor. Aquí no está estandarizada la numeración. La corriente se va hacia abajo. Si yo abro los interruptores, esta corriente puede irse por estos diodos hacia la fuente, pero también aquí la corriente ha estado yendo hacia abajo, estaría circulando así, entrando al punto. Entonces en el secundario debería haber un secundario que pueda la corriente salir del punto, y aquí sí puede hacerlo, puede salirle por aquí e irse hacia acá. Entonces aquí la corriente, yo no me hago lío, puede irse por cualquier lado, puede irse para cualquier lado. Recuerden que este puede trabajar en los 4 cuadrantes, este convertidor trabaja en los 4 cuadrantes. La forma de trabajo sí es un poco diferente. La forma de trabajo es un poco diferente porque es precisamente como tengo yo un puente o tengo un rectificador con tap central en la parte de acá, yo le manejo con los interruptores de la siguiente forma. O sea, estos interruptores, el 1 y el 4, deberían ser de la siguiente forma. Es decir, aquí se manejan los interruptores, deberían funcionar de esta forma. Porque como es un rectificador, yo no le puedo hacer trabajar estos de aquí complementados con los de acá, como era así se le puede hacer trabajar al convertidor de 4 cuadrantes. Se puede hacer trabajar de un sinnúmero de maneras. Pero en este caso, si es que, por ejemplo, yo activo estos dos, tendría un voltaje positivo. Le activo estos dos, tendría un voltaje negativo. Digamos que le hago trabajar así. O le cambio la relación de trabajo y le digo aquí un poco y aquí más. Como aquí estoy rectificando, me daría lo mismo esto que esto, porque igual la parte positiva y negativa pasa acá, la parte negativa pasa acá, y no me interesaría cómo le hago trabajar a esto, siempre tendría aquí un voltaje constante si es que le hago trabajar de esta forma. Si les hago trabajar complementado a los dos, entonces no se le hace trabajar así. Lo que tenemos que tratar de hacer es que sobre el primario del transformador aparezcan, los unos se manejen así, los otros así, y la onda que se entrega es una onda de este tipo.
Entonces, donde yo varío este ancho del pulso para ir variando el voltaje medio a la salida. Entonces, aquí se trabaja de una forma un poquito especial. No se les hace trabajar en forma complementada a los interruptores. Se les hace trabajar de una forma diferente. Entonces, aquí sí no me hago lío. La corriente puede irse por cualquier lado. Entonces, hay algunas formas de hacerle trabajar y esta es una forma interesante. Yo le hago trabajar a Q1 y a Q4, le voy a hacer trabajar de la siguiente forma. Este circuito se le va a hacer, se le va a revisar después. El puente en el siguiente capítulo se le va a trabajar más. Todavía es muy versátil este circuito. Es también un inversor. Pero lo que yo tengo aquí es a Q1 y a Q1 le hago trabajar así, con una onda de 180 grados. Y al Q2 con la onda negada. Este es el Q1 y este es el Q2. O sea, el de abajo está negado. Lógicamente, por favor, con zona muerta. Y al Q3 y al Q4 también les hago trabajar con una onda igual, pero retardada. Aquí tengo el Q3 y aquí tengo el Q4. Esa es la forma más común de hacerle trabajar. Entonces, simplemente para ir cambiando el ancho del pulso, yo lo que voy cambiando es estas dos. Este está trabajando 180 grados, la mitad del tiempo encendido, la mitad del tiempo apagado, y el del mismo ramal está complementado. El de acá arriba también, 180 arriba, 180 abajo, y el de abajo está complementado, pero estas están desfasadas. La una onda con respecto a la otra onda están desfasadas. Al hacer el análisis, llegamos a tener esta forma de onda de aquí. El voltaje que vamos a tener, como pueden ver, aquí está el Q1 y el Q4. Aquí está el 1 y el 4. Bueno, aquí está con una numeración diferente. Recuerden, tengo Q1 y Q2 sería acá abajo. Este es el Q2. Aquí está como Q1 y Q2. Sí, por favor, la numeración está un poco rara. Hay que cambiarle esta numeración de aquí. Es el Q1 y la onda negada. Aquí está el Q1 y la que está en el mismo ramal está con la onda invertida. Por favor, aquí también corrijan. Aquí hay un pequeño error. No es el 4, este es el 2 según esto. O ya lo podría cambiar. Está con otra numeración. Y el otro ramal está desfasado simplemente. Está desfasado. Al hacerle funcionar tengo precisamente esta onda en donde se va cambiando el ancho del pulso. La onda es simétrica, ¿no? Recuerden que el voltaje medio sobre la inductancia tiene que ser igual a 0. Entonces el voltaje medio en el primario, que es el voltaje medio sobre la inductancia, tiene que ser igual a 0. Y el área de arriba es igual al área de abajo. Esto se logra nuevamente haciendo en el un ramal tengo una onda y el de abajo está complementado. Y el otro ramal es también su onda y complementado, pero están desfasados con respecto al otro ramal. Tienen un desfasaje. Y eso me provoca esta onda de aquí. Cambiando el desfasaje puedo cambiar el ancho del pulso. Aquí está la onda de corriente en la inductancia, la corriente en el ramal central, la corriente en el primario. Y aquí tengo la corriente en el secundario y la corriente a la salida. Bueno. Básicamente, entonces, no me hago mucho lío con esto. Entonces, recuerden, cada ramal es 180, entre 0 y 180, y el de abajo sería complementado. Y este lo mismo, pero está desfasado. Nuevamente, aquí la idea es ir cambiando el desfasaje para que vayan cambiando el ancho de estos pulsitos, el positivo y el negativo, que a propósito tienen la misma área, ¿no? Obligatoriamente. Nuevamente, eficiencia de este sistema, 100%. La eficiencia de este sistema es 100%. En muchos textos le llaman, es un convertidor forward. Es un convertidor forward. Esta inductancia de aquí en realidad puede o no puede estar. Es un convertidor forward. Es un convertidor directo. Y está hecho en base al convertidor en 4 cuadrantes.
El único cuidado que debe tener usted aquí es que el voltaje medio en el primario siempre tiene que ser igual a 0 en esta aplicación, por el LMU. Tiene que ser igual a 0. Listo. Esos son... este es sumamente versátil. Es extremadamente versátil este circuito de aquí. Este circuito de aquí, a propósito, si ustedes lo quieren, a veces no lo clasifican como un convertidor de CDC. Es un convertidor de CDC. Pero a veces lo que en realidad como lo están interpretando es como este de aquí es un inversor, o sea, es un convertidor de DC a alterna, y de aquí de alterna lo vuelven a pasar a continua. O sea, alguna gente lo considera esto como dos convertidores en uno. El primero es uno que pasa de continua a alterna, tiene un transformador, y luego de alterna lo vuelve a pasar a continuo. Algunos lo interpretan de esa forma. Y otra cosa interesante también es que el mismo esquema que tenemos aquí, la energía fluye de la izquierda desde la fuente hacia la carga, pero cambiando los interruptores puede hacer un convertidor bidireccional. O sea, aquí tengo los mismos, aquí en el secundario, en lugar de tener diodos, pongo nuevamente interruptores, MOS, y aquí yo puedo hacer que la energía fluya en los dos sentidos. La energía puede ir hacia la derecha, puede ir hacia la izquierda. Entonces, si ustedes están aquí con una fuente y acá tienen por ejemplo, digamos que es un motor de continuo de un vehículo eléctrico, ustedes podrían entregar la energía de la izquierda, o sea, de la fuente hacia la carga, o podrían recuperar para hacer un freno regenerativo con este circuito de acá. Entonces es sumamente versátil el circuito, es muy utilizado y me permite trabajar en múltiples formas. Bueno, pero lo que vamos es a la configuración típica y nuevamente convertidor forward aislado, eficiencia 100%. Van a encontrar ustedes otros. Hay bastantísimos clamps, hay bastantísimos. Les he dado los fundamentales, los más básicos. Hay unos que son pasivos estos. Son pasivos porque no tienen ningún elemento activo, pero van a encontrar ustedes también clamps activos en donde se asemejan bastante a a esta configuración que tenemos serie y paralelo. Permítanme un momentito subir. Estas configuraciones serie y paralelo, pero vamos al Zener, por favor, un momentito, donde estaba con el Zener. Les explico en qué se basan aquí. Simplemente hay algunos que son activos. En lugar de tener aquí un diodo, tienen un MOSFET, y en lugar de tener acá, tienen solamente un capacitor. Entonces, variando cómo se trabaja con estos de aquí, se puede tener... Son clamps activos, pero el principio de funcionamiento es similar. Es muy amplio este estudio, entonces les he dado solamente los principios fundamentales, pero de aquí hay bastantísimo con respecto a eso. Probablemente el más utilizado es, si es que van a construir el transformador, es poner el terciario. Y si no, pueden utilizar el clamp, que se lo puede utilizar arriba o abajo, y en lugar de utilizar la resistencia, porque siempre es un problema la disipación, la eficiencia, le hacen un clamp activo formado por un capacitor y en lugar del diodo le ponen un MOSFET. Entonces de esto sí hay bastante que estudiar, pero esto ya estaría fuera del alcance que tenemos en este curso. Solamente les menciono que van a encontrar ustedes bastantísimo de esas configuraciones. Ese es el convertidor directo forward. Recuerden, el convertidor directo se derivaba del convertidor reductor. Vamos ahora a trabajar con el convertidor aislado indirecto, que es el flyback. El flyback se deriva del convertidor indirecto, del convertidor de CDC indirecto, del back and boost, del elevador reductor. Y el elevador reductor tiene esta topología que se muestra aquí en la parte izquierda. Y esta es la topología. Entonces tiene aquí el interruptor, aquí estaba
la inductancia, el diodo. Recuerden que una de las características era que el voltaje aquí me sale invertido. O sea, el voltaje a la salida tiene el más abajo y el menos arriba. Y es indirecto porque al cerrar el interruptor, la energía se almacena en el inductor. Cuando abro el interruptor, la energía que está en el inductor es transferida hacia la carga. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es precisamente poner un transformador y le pongo en lugar del inductor. Y estoy poniendo aislamiento y adicionalmente recuerden que necesito la inductancia para almacenar energía. Entonces, esa inductancia pasa a ser el núcleo del transformador. Entonces, lo único que hago aquí es ponerle el transformador en la parte de acá. Y ya sabemos que este interruptor puede estar aquí arriba o puede estar en la parte de abajo. Simplemente tiene que estar en serie. Entonces, este es el convertidor aislado indirecto llamado flyback. Y este es como el transformador aquí le doy la vuelta, es decir, el secundario le doy totalmente la vuelta y quedaría el diodo hacia abajo apuntando hacia la izquierda y como nuevamente yo necesito tener el interruptor en serie, le paso a la parte de arriba y es acá. Este es el circuito. Este es el circuito. ¿Cómo se le dibuja al flyback? Me van a decir es muy similar al forward, sí, pero fíjense en los puntos. El primario está en el punto arriba, el secundario tiene el punto abajo. Y aquí tenemos el diodo. Otra cosa que también es importante aquí, fíjense que ya no necesito el filtro RC, porque recuerden cómo es este de aquí, o sea, yo parto de este circuito. Ya no necesito aquí la inductancia, perdón. En el forward sí es necesario, aquí no. Entonces, esta es la estructura del flyback. El flyback es mucho más simple que el forward. Es mucho, mucho más simple. Ahora, este puede trabajar en conducción continua o discontinua. El forward siempre debe trabajar en conducción discontinua en LMU. El forward siempre debe trabajar en conducción discontinua en LMU. Este de aquí, que es el flyback, puede trabajar en conducción continua o discontinua. Antes de empezar, la razón del nombrecito de flyback es el siguiente. No sé si alguno tiene todavía un monitor o un televisor viejo, los de tubo de vacío. Los primeros displays de tubo de vacío que salieron, ¿no es cierto? Tienen aquí un cañón de electrones, que simplemente es un filamento con un metal que se calienta y empieza a emitir electrones. Y aquí, aquí se le pone una rejilla con un alto voltaje que acelera los electrones y se aceleran, pegan aquí en el vidrio que tiene un compuesto de fósforo y emiten luz. Así es como funcionan. Para ir formando la imagen, se necesita desviarle a las de electrones para ir barriendo todo. Entonces, eso se hacía, los primeros decían con un campo electrostático. Tenía uno horizontal y tenía, bueno, lo puedo dibujar aquí, otro vertical. Entonces, simplemente aplicando voltajes aquí, el haz de electrones se movía de un lado para otro. Visto de frente, la pantalla es así. Tiene píxeles. No sé cuántos píxeles tenga horizontal, yo que sé, 1000 y pico, y vertical también tiene 1000 y pico. Entonces, el funcionamiento es el siguiente. En primer lugar, tiene usted que empezar a dibujar píxel en píxel. Entonces, dibuja este, luego va este. Entonces, necesita una señal de barrido que le va haciendo mover a las electrones en este sentido. Cuando llega acá al final, acaba una línea, tiene que regresar acá muy rápidamente a empezar a dibujar la siguiente línea. Cuando llega acá, regresa muy rápidamente y tiene que empezar a dibujar la siguiente línea. Este de aquí le llaman el traceback,
Y es donde está regresando el punto, tiene que ser muy rápido y aquí empieza a dibujar. Una vez que dibuja toda la pantalla, llega hasta la última línea y de ahí tiene que regresar otra vez a la primera línea. Entonces, usted necesita generar, como es con voltaje, usted necesita generar un voltaje en la línea que empieza aquí. Es un integrador, viene hasta acá y de ahí tiene que resetearle. Y de ahí tiene otra vez que empezar a hacer lo mismo. Entonces, cuando ya ha hecho el barrido horizontal, el haz de electrones tiene que regresar muy rápidamente acá, a empezar a dibujar la siguiente línea. Entonces, para hacer eso, lo que se hacía es un integrador. Es un integrador. Al primero ni siquiera con operacionales. Es un integrador. Entonces, usted le pone un voltaje y está integrando lentamente, está con la rampa de subida. Para hacer que integre muy rápidamente hacia abajo, para que vuelva el haz de electrones hacia acá, tiene que hacerle que baje, que regrese violentamente hacia la parte de acá. Y para eso lo que usted hace es, para esta parte de aquí le pone un voltaje pequeño, pero para que regrese le tiene que dar un voltaje bastante grande para que integre en sentido contrario muy rápidamente. Entonces tiene que generar un pulso de un voltaje relativamente alto y muy estrecho. Entonces, precisamente en la parte, cuando esto era analógico, el circuito que se utilizaba para hacer eso era un flyback. Entonces, de ahí recibe el nombre. ¿Por qué se llama flyback? Porque se supone que el haz de electrones de aquí a acá tiene que volar hacia atrás. El haz de electrones vuela hacia atrás. Entonces, de ahí quedó el apodo. El circuito que hacía que generaba el voltaje suficiente para que el haz de electrones vaya violentamente hacia atrás, se utilizaba el flyback, entonces ya se quedó con ese apodo. Era el circuito que hacía que el haz de electrones vuele hacia atrás, muy rápidamente. Ya se quedó con ese nombre. Por si acaso, de estos dudo que tengan ustedes porque ellos son arcaicos. Si alguien tiene todavía un televisor, lo que debe tener aquí para la deflexión no se utiliza campo eléctrico, sino que se utiliza campo magnético, entonces tiene bobinas. Pero todavía tiene un flyback porque para acelerar el haz de electrones usted necesita tener aquí alto voltaje. De manera que sale el haz de electrones de aquí y ahí hay un potencial bien grande para que le atrae el electrón, para que gane energía y dependiendo del voltaje aquí tiene mayor o menor intensidad. Entonces, eso se maneja con el flyback. Entonces aquí esta rejilla todavía, a pesar de que tenga deflexión magnética, de todas maneras esos televisores tienen un transformador que se llama el flyback. El transformador del flyback que sirve para generar este alto voltaje para la rejilla de acá. Y por si acaso, si alguno de ustedes piensa meter mano en uno de esos, tenga bastante cuidado. El voltaje, este alto voltaje está en el orden de 10-12 kilovoltios. Entonces es extremadamente peligroso. Si piensan meter mano, por favor, desconecten y tomen la siguiente precaución. Ustedes deben haber, si alguien ha abierto uno de estos o lo piensa abrir, va a ver que el flyback es un transformador, a veces es abierto, a veces es cerrado y de aquí sale un cable con un buen blindaje y aquí hay una capucha. Si va a meter mano en esto, por favor, se hace lo siguiente. Se pone aquí un lagartito, se le pone un cable y aquí se le pone un destornillador. El otro lagartito. Entonces, mete el destornillador debajo de la capucha y tópele la parte metálica, porque a pesar de que esté desconectado, esto de aquí se queda cargado. Es como un condensador cargado. Entonces, si es que mete mano aquí después de que estaba funcionando y no tiene la precaución de descargarle esta rejilla de aquí, va a tener un toque bastante fuerte de corriente. Entonces, tenga mucho cuidado, por favor. Tiene que descargarlo, la forma más fácil es con un alambre, con un lagarto. Esto siempre tiene un chasis metálico. Le pone el transformador en la parte metálica y le mete el destornillador, debajo de la capucha para descargarle. Por si acaso. Entonces de ahí sale el nombre. Como pueden ver, la estructura es muy simple. Y aquí no me estorba la energía. El LMU no me estorba. En el forward sí me estorba porque se queda una energía que tengo que hacerle desaparecer. Aquí, en cambio, al principio del funcionamiento del flyback hace uso del núcleo porque la energía se almacena en forma de
flujo magnético en el núcleo. Entonces aquí más bien debe tener el LMU para trabajar. Cuando yo cierro este interruptor, veamos cuál es el principio de funcionamiento. Permítanme capturar esta parte de aquí. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Precisamente es el siguiente. Si yo cierro el interruptor, aquí cae el voltaje más menos E. ¿De acuerdo? Y aquí cae el voltaje E más menos E, pero fíjense la polaridad en el secundario. Más menos el voltaje E. Más menos el voltaje E. Aquí está también, tengo que cambiarle. Este es más menos el voltaje E. Entonces, si aquí cae el voltaje E, aquí cae el voltaje E hacia abajo. Tendría EN2 sobre N1. Entonces, este diodo se polariza inversamente y la corriente no puede pasar en el secundario. Entonces, cuando está cerrado el interruptor, lo único que sucede es que la corriente viene por aquí, viene por acá y no hay corriente en el primario. No hay corriente en el secundario y lo único que estoy haciendo es almacenando energía en el LMU, almacenando energía en el núcleo del transformador. Cuando abro el interruptor, la corriente que tengo aquí ya solamente tiene un camino. Así. La corriente estaría saliendo del punto, entonces aquí debería haber una corriente que ingrese al punto y aquí sí puede haber. Este dedo sí se lo permite. Entonces la corriente esta se induce acá y empieza a circular así. Ahora fíjense bien cómo cae el voltaje. El voltaje cae aquí más menos V sub 0. Más menos V sub 0. Menos en el punto. Entonces en el secundario se induce el menos en el punto. Sería más menos, el más hacia abajo. Y aquí tendría el voltaje V sub 0, N1 sobre N2. Entonces aparece un voltaje negativo sobre la inductancia. Es el principio de funcionamiento. Entonces vamos acá. Cuando cierro en el primario, el V1, el VLMU es el voltaje E. La corriente empieza a subir, recuerden, es conducción continua. No hay corriente en el primario. No hay corriente en el secundario. Y la corriente en la fuente simplemente es la corriente de la inductancia. No hay corriente en el secundario. Bueno, aquí a la salida sigue la corriente en la carga siempre es constante, el condensador es lo suficientemente grande. Vamos ahora cuando yo abro el interruptor durante el tiempo B. Si abro el interruptor durante el tiempo B, el único camino que tiene la corriente es meterse aquí. Sale del punto, aquí la corriente ingresa al punto y este diodo se polariza directamente. Y en B2, el voltaje B2, ¿dónde tengo B2? Creo que no tengo el voltaje B2, LMU. Bueno, no hay problema. Aquí cae el voltaje B sub 0. El voltaje B sub 0 cae con esta polaridad, tal como está aquí. Es B sub 0 con el menos en el punto. Entonces se induce ahora en el punto del primario, se induce el menos arriba y el más abajo. Es un voltaje negativo. ¿Y de qué magnitud? Es menos B sub 0, N1 por N2. Como es un voltaje negativo, la corriente en la inductancia baja. La corriente en la inductancia baja. Y esta corriente está ingresando al primario. Entonces, esta corriente de aquí es la corriente que está ingresando al primario del transformador. Es la misma corriente. Entonces, esta corriente de aquí entra al primario del transformador. Es negativa, ¿no? Porque está yendo en sentido antihorario. Si hay esa corriente en el primario, esa corriente se va en el secundario. Aquí está la corriente en el secundario. Esta corriente ahora empieza a circular hacia acá. No hay corriente en la fuente. Durante el tiempo B no hay corriente en la fuente. Recuerden que aquí está en serie con la fuente, entonces, como se abrió el interruptor, ya no hay corriente en la fuente. Aquí estaría la corriente en el secundario, que es la corriente I sub 2, también es la corriente en el diodo. Y aquí se divide en dos, y la corriente en la resistencia es la corriente I2 menos la corriente en el capacitor. Aquí tengo la corriente en la resistencia,
La corriente en el capacitor la tengo aquí. Bien, disculpen la interrupción. Listo. Entonces tengo aquí, es el principio de funcionamiento. Las formas de onda son muy similares, prácticamente idénticas al convertidor de elevador reductor. Se derivan las mismas ecuaciones, son las mismas ecuaciones. Ahora vamos al voltaje. Cuando yo cierro el interruptor, aquí cae el voltaje E, aquí cae el voltaje E con el más hacia abajo, este dedo se polariza inversamente y no hay circulación de corriente. No hay circulación de corriente. Y cuando yo abro el interruptor, este diodo se polariza directamente y sería el voltaje que tengo acá en 2. Tengo aquí el voltaje 2. Por si acaso, aquí tengo el voltaje sobre este de aquí. ¿Para cuánto tengo que dimensionar este? Este de aquí yo le dimensiono el valor de la fuente. Tengo aquí menos el voltaje V1, que es el valor que tengo aquí. Entonces, por favor, hay que dimensionarle para el voltaje en la salida, no para el voltaje de la fuente. Para el voltaje que tengo ahí es V sub 0 N1 sobre N2. Cuando este se abre, el voltaje que cae aquí en el primario, ese es el voltaje E con el voltaje de acá es el voltaje que debería tener. Aquí también creo que tengo un error en los niveles y ya voy a corregir estos errores que veo que hay por aquí. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. El voltaje medio sobre L mu tiene que ser igual a 0. El voltaje acá, el voltaje sobre L mu tiene que ser igual a 0. Durante el tiempo cae E y durante el tiempo B cae menos V sub 0 N1 sobre N2. Entonces tengo aquí 1 sobre T de 0 a de E de T, más la integral de 0 a B de menos V sub 0 N1 sobre N2 de T. Llego a esta expresión de aquí, y me queda que B sub 0 es igual a E delta sobre 1 menos delta N2 sobre N1. Es la expresión del convertidor, el elevador reductor, simplemente modificado por la relación de transformación. Puedo entonces aquí ayudarme con la relación de transformación para obtener cualquier voltaje que yo necesite a la salida. Entonces recuerden, sale de aquí. El resto de ecuaciones no las derivo porque son exactamente iguales al convertidor elevador reductor. El análisis es exactamente igual, solamente las ecuaciones se van a ver afectadas por N1 sobre N2. Eso van a hacer ustedes como parte de ver. En conducción discontinua, esto es en conducción continua. Recuerden, aquí no necesito conducción discontinua, no se necesita. Puede estar trabajando en conducción continua, discontinua, no hay problema. Aquí está en conducción discontinua, exactamente lo mismo, formas de onda muy similares. Aquí sí le he puesto bien el voltaje en la... acá. Entonces, es exactamente lo mismo en conducción discontinua, simplemente cuando ya deja de circular corriente todo vuelve a cero. Entonces, no vamos a derivar estas ecuaciones. Ustedes van a trabajar con esto en su deber. No hay ninguna indicación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud en cuanto a este convertidor que es el flyback?
Bien. Entonces, este es el flyback. Vamos ahora a hacer un poquito de unas aplicaciones interesantes con respecto a las fuentes conmutadas. Gran parte de estas de aquí, una de las de mayor número de aplicaciones que tenemos para todos estos convertidores, ya sea el forward, el flyback, o los convertidores que tenemos arriba, que ya los vimos, los que son los convertidores en dos cuadrantes aislados, etcétera, es hacer fuentes conmutadas, fuentes switching. Entonces, vamos a hacer un poquito de observaciones sobre eso. Voy a indicarles un par de cosas y les voy a explicar uno de los principales problemas que si van a diseñar uno de esos, cuáles son los principales problemas que se van a encontrar. Les he puesto aquí unas referencias, unos enlaces para que puedan revisarlos. Están bastante completo, bastante bueno estas dos publicaciones. Bien. Aquí está. Le he copiado simplemente, no le he hecho la traducción. Si ustedes no necesitan aislamiento, ojo, no necesitan aislamiento. No necesitan aislamiento, entonces simplemente, y quieren que sea reductor, le pueden utilizar la configuración del back, del reductor simplemente, y van a tomar aquí directamente una muestra del voltaje a la salida. Aquí tendrán la realimentación, y con la realimentación manejan el interruptor. Nada especial aquí, nada especial. Este es muy utilizado, ¿no? Pero lo que sí, fíjense, por favor, siempre se utiliza esta configuración de salida. O sea, el filtro que se utiliza generalmente es un filtro LC. Ya saben que esto, si el C es lo suficientemente grande, nosotros le hicimos el análisis como una carga LB. Pero no hay ningún problema con eso. Si necesitan subir, tenemos esto. Ahora, aquí sí tenemos dos variantes. Este de aquí, si ustedes necesitan, tienen una fuente de continua y tienen, ustedes aquí, quieren un voltaje superior aquí están con un voltaje DC y quieren un voltaje mayor, entonces, bueno, utilizan el elevador que es este y aquí está el feedback. Siempre realimentado, siempre tienen que estar con realimentación, por favor. Realimentación de voltaje y la mayoría también tiene realimentación de corriente con limitación de corriente, pero mínimo realimentación de voltaje. Recuerden que realimentación de voltaje para compensar todas las caídas y además por el riesgo que hay de que pase de conducción continua a discontinua. Entonces, aquí. Ahora, una variante del convertidor ya la vimos. Es esta de acá. Si vamos a utilizar ya no la entrada acá, directamente desde la fuente, por ejemplo, acá la fuente, no sé de dónde provenga, puede ser de una batería, o de hecho puede ser también de la red, con un rectificador y un filtro capacitivo. Perfecto. Pero más bien, esta topología de aquí se utiliza bastante en esta topología de acá. ¿Recuerdan ustedes la topología del boost, del elevador? Es lo que hacía el corrector activo de factor de potencia. Entonces, si van a tomar de la red, en lugar de tener el rectificador aquí tipo puente y un condensador de filtro, de una vez se le utiliza ya en esta topología de acá. Probablemente, si ustedes tienen un adaptador, un cargador de celulares, es muy probable que la topología que estén utilizando es de esta, si es que no tuviese aislamiento. Si tuviese aislamiento es diferente, pero si no tiene aislamiento, esta es la topología que probablemente utiliza. Recuerden que con esta se puede hacer corrección activa del factor de potencia. Y nuevamente, vuelvo a insistir, el feedback, la realimentación. Y recuerden que para hacer corrección activa de factor de potencia se realimenta esta parte de aquí porque esta es la forma de onda deseada de la corriente. Ahora sí, en algunas aplicaciones yo no necesito aislamiento, pero en otras sí.
y es bastante crítico el aislamiento por el riesgo que hay de que la carga se quede con voltajes extremadamente peligrosos. Entonces, tenemos aquí, esta es una configuración bastante simple y es muy utilizado, es el flyback. El flyback es extremadamente simple. Tiene menos componentes que el forward, ¿sí? Y se utiliza para, tiene un problema. El problema que tiene es que necesita la inductancia, el núcleo del transformador para almacenar la energía. Y generalmente, si ustedes utilizan, al hacer una comparación entre flyback y forward, el transformador del flyback es más grande. El forward, la parte magnética es más sencilla, aquí es más grande. Como contraparte, el flyback tiene poquísimos componentes, en cambio el forward necesita más componentes. Hay más cosas que considerar. El flyback es muy simple. Y la ventaja también que tiene el flyback es que es muy común utilizar el flyback con un montón de secundarios para tener un montón de fuentes. Por ejemplo, usted necesita para una aplicación 12 voltios, menos 12 voltios, más 5, menos 5. Entonces va poniendo más secundarios aquí y esto funciona perfectamente. Pero generalmente está limitado por la potencia, por el tamaño del transformador. Mientras mayor potencia sea, le va a salir más voluminoso el transformador, entonces normalmente se utiliza para potencias no muy altas. Máximo para 150 vatios. En realidad se utiliza para unos 100 vatios, 50 vatios o menos. Entonces, la ventaja que tenemos con muy pocos componentes se ve limitado por el tamaño de la parte magnética. El forward, en cambio, la parte magnética es más pequeña. Es muy probable que si ustedes tienen el adaptador y tiene aislamiento, como en realidad de los celulares tienen, pueda que sea esta topología de aquí. Aquí hay un problema muy grave. Ya les voy a explicar. Déjenme ver las otras topologías y les explico aquí el feedback que tenemos. Porque si hay aislamiento, también en esta realimentación tiene que haber aislamiento. Entonces aquí hay problema. Uno de los mayores problemas que tiene es en la parte de la realimentación y ya les voy a explicar por qué. Bueno, aquí dice flyback converter se utiliza en convertidores, pero a baja potencia. El máximo 150 vatios, pero típicamente menor a 50 vatios. Este es el forward. Este se utiliza para potencias mayores. Es más complejo, tiene más componentes. Tengo que ver la parte del clamp, o sea, un terciario, pero la parte magnética es más pequeña. La parte magnética es más pequeña y adicionalmente, fíjense que yo necesito esta inductancia de filtro. En el flyback yo no lo necesito. Es muy simple. Solo tengo un componente magnético, el transformador. El forward necesita dos. El transformador y necesita este inductor de aquí. Es más complejo. Y tengo que ver qué pasa con la energía que está acá. Entonces tendré que utilizar o esta topología o alguna de las otras topologías. Lo más común es que bueno, el fabricante va a construir el transformador, pone el tercer bobinado y solucionado el problema. Este de aquí también es común. Aquí le llaman tu transistor, o sea, con dos transistores, convertidor forward, pero ya sabemos que es simplemente cuestión de dibujo. Este está dibujado, bueno, está dibujado inclusive de otra forma. Es el convertidor que vimos en dos cuadrantes. Es el puente híbrido. Es ese de ahí. Para mayores potencias. Este para mayores potencias. Esta es una variante de este convertidor de acá y también es muy utilizado. Este es un puente formado por... Les explico. Este de aquí en realidad no es un convertidor de CDC el que está en la parte izquierda, es un inversor. Ya vamos a ver esta topología. Es un inversor en realidad. Pero le pongo aquí porque estamos viendo igual las fuentes switching. Este necesita dos fuentes. Y las dos fuentes se la hacen, pone aquí la fuente principal y hace un divisor capacitivo, entonces tiene dos fuentes. Esto lo vamos a estudiar después. Es una variante de este convertidor de acá.
Es una variante de este de acá. Y tenemos por último el convertidor de puente completo. Este también ya le vimos cómo se va a utilizar. En la parte del secundario puede estar un puente o puede estar el de toma central, como en este caso. Bueno, ahora sí. Me faltaba uno, este push-pull. Este tampoco es un convertidor de CDC. Este es un convertidor de C a C y de AC pasa otra vez a DC. Entonces, estas topologías ya las vamos a ver. Este de aquí ya lo vamos a ver después. Se puede utilizar algunas de las anteriores. Se pueden hacer estas nuevas topologías que ya le estudiamos en el próximo capítulo. Este también le vamos a estudiar en el próximo capítulo. Y hay algunas cosas interesantes. Esta es una configuración bastante común. Y la carga está el transformador, pero fíjense en lo que le han colocado aquí. Un capacitor y un inductor. Yo les había dicho que muchos de los problemas que tienen aquí de los convertidores de CDC con las configuraciones tradicionales que ya les estuvimos viendo, es que conmutan voltajes y corrientes elevados, lo que me reduce el tiempo de vida útil de los componentes. Ojo, los que más sufren son, en primer lugar, el capacitor. Este es el más delicado. Y, lógicamente, los interruptores. Pero el que más problemas me da es este, el capacitor. Entonces, lo que han hecho aquí es a las topologías anteriores, a todas, porque esto sí es a todas, aquí simplemente les he puesto este como ejemplo, se le puede poner circuitos resonantes de forma de que conmute, ya sea por el cruce por cero de voltaje, cruce por cero de corriente, o por cruce por cero de voltaje y corriente. Son variaciones de los que tenemos arriba. Entonces, simplemente quería verles hacer algunas topologías. Estas topologías, por favor, las últimas topologías no son convertidores de CDC. Hasta este de acá sí, este sí es un convertidor de CDC. Estos ya más bien se considera un convertidor de CAC, o sea, un inversor acá en el primario y en la parte de secundario está en cambio un rectificador, de alterna a continua. Y muchos de estos van a encontrar ustedes que les ponen circuitos resonantes para mejorarles el tiempo de vida útil. Todos estos tienen aquí este lazo. Todos son realimentados. Y aquí empieza el problema. Bueno, antes de ver ese problema, aquí están unas topologías, les he incluido, sacado, no recuerdo de dónde saqué esta parte. Están algunas características. Están las deficiencias típicas ya prácticas de lo que se logran. Les he puesto esto. Listo. Ahora sí, me voy a centrar un poco en algo sumamente importante, este de aquí. La parte de la realimentación. Para eso voy a utilizar el pizarrón. Vamos a una parte que esté desocupada y les explico cuál es el problema. Perfecto. Vamos a utilizar cualquier topología que ustedes quieran. Vamos a utilizar cualquier topología que ustedes quieran. Flyback. Voy a poner aquí un transistor que es más rápido para mí dibujar. Y aquí viene el problema. El elemento que yo estoy controlando es este, es el interruptor que tengo acá, en este caso un transistor, en realidad es un MOSFET ahí. Y yo tengo un circuito de control. Entonces yo digo, perfecto, aquí está el circuito de control, lo voy a poner acá. Este es mi circuito de control. El circuito de control, bueno, acá está la referencia. Y este es el que maneja la base o la compuerta de esto. Y este es el circuito de control. Ustedes quieren aquí, será un PID, lo que ustedes quieran. Este es el circuito de control. El problema es que yo necesito mostrar la salida. Y esto tiene que estar independiente. Entonces, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto.
Aquí está el voltaje a la salida, el V sub 0. Porque estoy perdiendo aislamiento. Entonces necesito yo realimentar de alguna forma, sin perder aislamiento. Entonces, ¿qué alternativas hay? Les voy a poner las primeras alternativas, y esto de paso para aclarar un concepto muy interesante. Yo puedo hacer este tipo de realimentación. Le voy a poner aquí una resistencia, le voy a poner aquí una resistencia, y le pongo aquí un diodo, un LED, y aquí simplemente lo que voy a tener es un optoacoplador. Ahora sí, vamos al optoacoplador, porque sé que hay algún, no sé si cómo vieron ustedes en la parte electrónica de optoelementos, pero de una vez vale la pena aclarar esto. La pregunta es, cuando se enciende el LED, el transistor entra en conducción, y cuando se apaga el LED, el transistor deja de conducir. No, el optoacoplador el transistor de aquí no es un interruptor, no es que se conduce o no conduce, es un transistor, y les voy a explicar aquí un poquito. Vamos un poquito a la parte de los fotoelementos. Les explico. Los fotoelementos funcionan de la siguiente manera. Aquí está un átomo de semiconductor. Los semiconductores tienen aquí, en la última órbita, tienen 4 electrones. ¿Cómo funciona un fotoelemento? El fotoelemento funciona de la siguiente forma. Ustedes tienen, la primera que vamos a ver es una fotoresistencia. La fotoresistencia nada más es un pedazo de semiconductor al que le han dejado una ventana para que le entre la luz. Cuando llega la luz aquí, viene un fotón, golpea un átomo y, ojo, según la teoría cuántica, debe tener el fotón la energía justa. La energía del fotón tiene que ver con la longitud de onda. Es la constante por la longitud de onda. La longitud de onda sería la frecuencia a la que está oscilando. Por esa razón es que los fotoelementos son sensibles a un determinado rango de luz. La luz, el color de la luz tiene que ver con la longitud de onda. Entonces, si tiene lo preciso, golpea un electrón, lo saca de aquí, crea un hueco, o sea, le transfiere energía al electrón, entonces el electrón sale el electrón, y aquí queda un hueco. Ha creado usted un par electrón hueco. Como está polarizado, usted necesita pares electrón hueco para que haya conducción. Entonces, a los fotoelementos les das incidir luz, se crean pares de electrones huecos porque llega la energía radiante y empieza a circular una corriente. Mientras mayor sea la cantidad de luz que hace ingresar, más pares de electrón huecos se producen y hay más conducción de corriente. Ahora, por favor, si no es la longitud de onda precisa, este se pasa de largo. Ahora, ¿qué pasa con este electrón? Este electrón pasa lo siguiente. Usted tiene aquí, en cambio, otro átomo. Y este átomo, por decir algo, tiene un hueco. Entonces, ese electrón que está así, viene acá, entra acá, y de la banda de conducción, al pasar a la banda de valencia, pierde energía y emite un fotón. Este fotón, a su vez, ¿qué va a hacer? Golpea otro electrón que tiene los elementos completos, los electrones completos, y sale este y se crea un hueco acá. Cuando ustedes estudiaron, espero que hayan estudiado en la teoría de semiconductores la propagación de los electrones y los huecos, en realidad ahí intervienen fotones. Porque cuando un electrón entra a un hueco, emite un fotón. Ese fotón va y golpea a otro electrón y le saca. Así es como se propagan los electrones y los huecos, por si acaso. Es a través de fotones. Entonces, por esa razón, todo semiconductor, si le dejan incidir energía luminosa, se comporta de una manera diferente. Por eso siempre están en empaquetados oscuros o metálicos. Por eso es que son de epoxi negro, no es por moda ni por costumbre. Es que hay que blindarlos de la luz. Si quiere que sea un fotoelemento, entonces ahí sí le deja que sea transparente. Ahora, ¿dónde
Este es el primero, la fotoresistencia. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito. Y ahora lo que quiero hacer es un fotodiodo. El fotodiodo es un diodo común y corriente. Simplemente se le deja una ventana y la parte, la estructura, la geometría física se la hace para que pueda incidir energía luminosa. Entonces tiene aquí, tiene P en la parte de acá, tiene N en la parte de arriba y está polarizado así. Está polarizado inversamente. Si está polarizado inversamente, ustedes recuerdan, aquí hay una zona desértica. Y si hay una zona desértica, ahí no hay portadores. Pero ¿qué pasa si a esa zona desértica le hago incidir un fotón? Golpea aquí y en la zona desértica se crean pares de electrón hueco, entonces empieza a pasar una corriente. Así funcionan los fotodiodos. Usted les polariza de esta manera, les hace incidir energía luminosa y empieza a circular una corriente debido al efecto fotoeléctrico. Mientras mayor sea la intensidad luminosa que le hace incidir aquí, mayor corriente. Ahora, ojo, parte de estos electrones de aquí golpean otra vez la estructura cristalina, generan nuevos pares de electrón hueco, y esos electrones sueltos van a huecos, emiten fotones, entonces aquí hay un montón de procesos que están pasando. Y a propósito, una cosa, un diodo común y corriente, cuando usted le hace pasar en corriente, el mecanismo es exactamente el mismo de recombinación. Cada vez que hay recombinación de portadores, se emiten fotones. Pero esos fotones se golpean la mayor parte en la estructura cristalina y unos poquitos saldrían por el borde. Entonces, si fuera el diodo común y corriente con un empaque transparente y le hace pasar una corriente y pudiera ver, porque generalmente están en la luz ultravioleta, usted podría ver que está brillando. O sea, aún los diodos comunes emiten luz. En un LED es exactamente lo mismo, solo que en un LED se le deja una de las capas muy delgadas para que gran parte de los electrones sueltos puedan salir hacia el exterior. En los diodos comunes la estructura es tal que estos fotones sueltos vuelven a golpear la estructura cristalina y se recombinan. Pero en los LED está hecho la geometría para que puedan salir hacia el exterior, por eso se iluminan. Y también un LED, o sea, al hacerle pasar corriente emite, un diodo común también emite un poquito por los bordes, pero eso quiere decir que un LED también es un fotoelemento si es un fotoelemento. Un LED le puede hacer funcionar como que fuera un fotodiodo. Listo. Ahora sí, metamos eso dentro de un transistor. El transistor tiene 3 capas. Es NPN. Aquí tengo colector, aquí tengo emisor, aquí está una capa N, una capa P, una capa N. Cuando usted polariza correctamente, le tiene que polarizar tal cual a un transistor común. Se crea una zona desértica aquí, en la unión colector-base. Ahí no hay portadores. Cuando usted inyecta corriente aquí, la corriente entra a esta zona y propicia la conducción. Pero si no hay contacto en la base, entonces simplemente usted le deja incidir energía luminosa, entra energía luminosa acá y hace que circule una corriente por aquí. Esa corriente entra en la base y se amplifica. Entonces, en un fototransistor, por favor, en un fototransistor, el modelo, no es que esté construido así, este es el modelo. El modelo de un fototransistor es así, como que tuviera un fotodiodo en la base, entre la base y colector. Entonces, ¿qué ventaja tiene el fototransistor? El fototransistor es que el rato que usted hace incidir energía luminosa acá, empieza a circular una corriente debido al efecto fotoeléctrico aquí y esa corriente se inyecta en la base. Entonces, la corriente de colector es una ganancia beta por la corriente debido al efecto fotoeléctrico. Entonces, la corriente de aquí es proporcional al efecto fotoeléctrico. Y a su vez, el efecto fotoeléctrico, la corriente debido al efecto fotoeléctrico, en una buena parte, es proporcional a la iluminación. Entonces, la corriente de colector es una constante por E, donde E es el nivel de iluminación. La intensidad de iluminación que tenemos ahí. Entonces, fíjense, este de aquí es un transistor que conduce y la corriente es proporcional al nivel de iluminación que les llega en la base. No es on-off, por si acaso. Ahora sí, ¿qué pasa con el LED? El LED emite.
y la intensidad luminosa del LED es proporcional, en cambio, a la corriente de ánodo. Entonces, la cantidad de luz que emite es proporcional a la corriente que yo le meta en una buena parte. Metamos los dos en el mismo encapsulado. Entonces, básicamente, la corriente de colector sería proporcional a la iluminación y la iluminación es proporcional a la corriente del ánodo por una constante. Entonces, quiere decir que a mayor corriente que meta por aquí, mayor corriente debe pasar por el colector. Ese parámetro se llama CTR. Current Transfer Radio. Relación de transformación. Y CTR es la corriente de colector sobre la corriente de LED, corriente de ánodo. Y puede ser mayor o menor que el 100%. Entonces, este es uno de los parámetros que cuando usted coge un optoacoplador, le tienen que dar. Eso está en el manual. Eso quiere decir que, por ejemplo, usted tiene un optoacoplador. Si el CTR es 100%, significa que si usted mete por aquí 10 miliamperios, por acá están pasando 10 miliamperios. Si fuera 200%, por aquí mete 10 y aquí me circulan 20. Ahora sí, les voy a poner aquí muy rápidamente una aplicación que tienen ustedes, típica. Esto lo han hecho infinidad de veces, por eso utilizo este ejemplo. Bueno, mejor dicho, ustedes no han hecho, porque no han ido por el laboratorio en esto, pero deben haber hecho en electrónica de potencia, afortunadamente. Ustedes hicieron este de aquí. Es un detector de cruce por cero. Este es un detector de cruce por cero. Lo deben haber hecho ustedes en electrónica de potencia. Entonces aquí le voy a poner más 12 voltios. Este es el optoacoplador. Y aquí le voy a poner una resistencia. Entonces hagamos una cosa. Aquí pongo 120 voltios. Aquí el voltaje son picos aproximadamente de 170. Le voy a poner aquí una resistencia de 10K. Si le pongo una resistencia de 10K, ¿cómo es la corriente que circula por aquí? ¿Cómo circula esta corriente? La corriente son una corriente así y tiene picos de 17 miliamperios. Supongamos que el CTR de este es 100%. A mí me interesa, aquí están ustedes, aquí está tierra, aquí están los 12 voltios y esta es la salida del detector de cruces por cero. Entonces, fácil. Permítame poner aquí un ohmio. ¿Cómo sería el voltaje aquí? Si por aquí circulan 17 miliamperios, la corriente que está circulando por aquí también son 17 miliamperios, porque el CTR es 100%. 17 miliamperios por un ohmio, esta va a ser la corriente de colector. 17 milivoltios. Ah, dicen no. Le voy a poner aquí 10 ohmios. Como por aquí es una fuente de corriente, donde pasan 17 miliamperios, entonces aquí tengo picos de 0,17 voltios. Ah, entonces le voy a poner 100 ohmios. Con 100 ohmios usted tendría picos de 1,7 voltios. Ahora dice, no, en realidad le voy a poner de 1K. Si usted le está poniendo de 1K, tendría picos de 17 voltios. Pero ojo, como solo tiene fuente de alimentación de 12 voltios, se satura. Entonces acaba de hacer un detector de picos, porque teóricamente debía llegar hasta los 17 voltios. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido eso, pero si tenían en el detector de cruce por cero que le salía una cosa así, significa que estaba la resistencia de acá abajo muy baja. Tienen que aumentarle la resistencia. Cuando se aumenta la resistencia, porque aquí el pico probablemente está por aquí. Si le ponen una resistencia más grande, entonces está aquí y el pico se supone que es en la parte de arriba, entonces tienen un detector de picos de mejor calidad. Entonces aquí se juega con eso. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo una resistencia demasiado grande? Todos los fotoelementos, aún si está apagado el LED,
tienen una corriente de fuga. Y esta corriente de fuga multiplicado por la resistencia me da un voltaje. Entonces, si le ponen la resistencia demasiado grande, el detector hace esto. O sea, no llega a bajar a cero. Este de aquí sería igual a la corriente de fuga por la resistencia que ustedes pusieron. Entonces, la resistencia es demasiado grande. Listo. Entonces, hemos visto de una manera extremadamente rápida el optoacoplador. El optoacoplador no es una aplicación off, por favor. El optoacoplador de LED a fototransistor no es on-off. Este de aquí se comporta como una fuente controlada de corriente por la corriente de LED. Es una fuente de corriente controlada por la corriente de LED. Y aquí dependerá el valor de la resistencia que le ponen acá para ver cómo lo hacen. Entonces, si vamos a esto, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Funciona esto? Sí funciona. Muchas fuentes de bajo costo están hechas de esta manera, con un optoacoplador aquí. Va a encontrar usted. Entonces, ahora sí ve, tenemos aislamiento aquí. Parte izquierda, parte derecha. Usted ve el circuito impreso y va a ver una zona donde no hay nada. Simplemente está debajo del transformador y tiene aquí el optoacoplador. Problema del optoacoplador, el optoacoplador tiene que ser especial. Y otro problema del optoacoplador es que las características del optoacoplador varían mucho con la temperatura y con otros parámetros. Entonces, si varía la temperatura, va a cambiar, este CTR me va a cambiar y voy a tener un poquito de problemas en que no me va a dar el voltaje exacto. Entonces, si bien es una alternativa, tengo este problema. Entonces, necesito mejorar un poco esto. A ver qué les parece esto. Usted va a encontrar, probablemente es una de las cosas que si necesita, es lo que más va a utilizar. Hay un circuito que tiene esto. No recuerdo ahorita la numeración, pero si ustedes lo necesitan, no se preocupen que ya sí lo van a encontrar. Tiene una circuitería aquí, en donde mete la realimentación por aquí y sale por acá. Pero tiene también una realimentación en el sentido inverso, de manera que usted puede compensar por defectos de este de aquí. Este viene en un solo encapsulado, tiene esto internamente, pero necesita, el problema que tengo ahí es que necesito yo, el problema que yo necesito es, tengo esta parte de aquí, pero la parte de la derecha se alimenta como una fuente y la parte de la izquierda se alimenta de otra fuente. Este es muy interesante, es bastante utilizado y probablemente si ustedes necesitan lo pueden utilizar, no es muy caro. Entonces tiene realimentación en sentido inverso. El problema es que necesito fuente en el primario y fuente en el secundario. Fuente en el primario tengo la fuente acá, pero no tengo fuente en el secundario. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para hacer esto? Entonces, bueno, ya es tiempo. Con esto continuamos el día de mañana. Y el día de mañana también empezamos a ver el siguiente capítulo, que ya serían los convertidores de alterna, perdón, de continua a alterna. Entonces recuerden, la próxima semana tienen ustedes solo déjenme ver, la persona quedó pendiente. Señor Rojas, ¿está presente? Sí, Inge presente. Señor Sagñay. Sí, profe, presente. Señor Vaca. Señor Vaca. Inge, mi compañero no pudo asistir. Ya se va a comunicar con usted porque está un poco delicado de salud. Qué pena. Bueno, ya, no hay problema. Sí. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, ya, no hay problema con eso. La asistencia en realidad no es solamente como referencia porque no hacemos mucho con eso. Bien, entonces vamos a quedar ahí. Nos vemos el día de mañana. ¿Tienen alguna pregunta?